Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Así dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo. Bienvenidos a este nuevo culto, este domingo importante. En el día de hoy estamos entrando en el mes de noviembre. Dios nos ha permitido hasta el día de hoy continuar en la corriente de la palabra. Damos toda la gloria a Dios a través de este tiempo y que juntos podamos recibir el mensaje de vida. Hoy continuamos con la segunda parte de la vida y el poder de Jesús. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? ¿Qué recuerdan del primer mensaje que compartimos? Tenemos que ser capaces de responder 5 preguntas como hijos de Dios. Y estas 5 preguntas, la mayor respuesta Dios nos lo está dando a través de su palabra. Nosotros el texto bíblico que tomamos la semana pasada es el texto bíblico que tomaremos el día de hoy también en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él, a través de solamente Cristo, Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos libró de las potestades de las tinieblas. En Él, en Cristo, tenemos la bendición de haber sido perdonados. Nuestros pecados fueron redimidos por su sangre. Hoy podemos confesar por eso que la vida y el poder de Jesús significa que ahora somos libres del pecado, las maldiciones, las tinieblas. Es tan importante por eso nosotros conocer estas 5 preguntas, pero a la vez responderlas de una manera concreta. Que el día de hoy usted pueda recibir fuerza a través de la palabra que Dios nos va a dar en este día. La introducción de la semana pasada para nosotros fue una introducción muy importante y quiero volver a recalcarlo. No olviden que usted no solamente es un creyente, no solamente es llamado discípulo, sino que es llamado testigos de la vida de Jesús. ¿Qué significa ser testigos de la vida de Jesús? Que ahora puedo disfrutar de mi identidad de ser hechos hijos de Dios, de mi identidad de ser salvo por gracia. Yo debo disfrutar de esto. También debo ser el testigo que disfruta el poder de Jesús, que en otras palabras es que ya no estoy solo. Tengo la autoridad que viene del cielo y tengo el respaldo que viene de este cielo. Dios está con nosotros. Testigos, levántense como de los testigos de la vida y el poder de Jesús. Entonces, confesemos. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sea nuestra confesión en todos los campos, sea nuestra confesión en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Este mensaje de vida, del poder de la vida de Jesús, tenemos que ordenarlo. Y no solamente ordenarlo, sino que tenemos que disfrutarlo en cada uno de nuestras vidas. Obreros, iglesia, hermano que nos escucha, que pueda primero usted disfrutar de la vida de Jesús es la mayor bendición de Dios. Y después pueda usted disfrutar del poder de Jesús, que el poder de Jesús vive en la vida de sus hijos que disfrutan de esta bendición. ¿Qué usted recuerda de la primera pregunta? La primera pregunta que hicimos la semana pasada es ¿por qué la humanidad no es feliz? Y la respuesta fue Romanos 3:23. La segunda pregunta que hicimos es ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? La respuesta está en Hechos 4:12. La tercera pregunta que nosotros respondimos en la vida de Jesús es ¿cómo el hombre puede encontrarse con Dios? ¿Hay algún método? La Biblia dice y la respuesta de Dios es San Juan 14:6. Y cuando conocemos esta respuesta y hasta aquí creemos y oramos sinceramente para recibir este método que es Cristo, tal vez haya una cuarta pregunta que usted quiera hacer. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? ¿Por qué no hay otro nombre? ¿Por qué solo Cristo? La respuesta de Dios es en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que dice la parte B que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y la última importante pregunta de los hijos de Dios que hicimos la semana pasada es, ¿por qué no tengo seguridad? Si soy salvo, si tengo muchos años en la vida cristiana, pastor, he ido a la iglesia, voy al templo, canto, pero ¿por qué no tengo seguridad? La respuesta de Dios no es otra que en 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13, y el 13 dice exactamente, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna.
Así lo dice. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio de Dios fue escrito para nosotros como sus hijos, para que no olvidemos que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio del hombre. Y si Dios dice que somos sus hijos, al aceptar a Cristo, debe ser así. Y así debemos nosotros confesarlo. Entonces, la mayoría de los creyentes no tienen seguridad porque simplemente no conocen la nueva vida de los salvos, no conocen la bendición de ser salvos y no conocen el privilegio de ser salvo. Cuando usted tenga estas 5 preguntas concretas y tenga la seguridad de este respaldo y tenga la seguridad de que usted es hijo de Dios, hoy entonces usted puede entrar a esta segunda parte, que es el poder de Jesús. El poder de Jesús no viene del cielo por así. Los hijos de Dios lo disfrutan porque tienen su identidad. Ya que usted tiene identidad y es hijo de Dios, el poder de Dios se manifiesta naturalmente. Pero muchos creyentes no saben cuando hablamos qué es el poder de Dios. Por eso, para esto vamos a responder 5 preguntas para que veamos el contenido de lo que es disfrutar del respaldo de Dios y lo que disfrutar el poder de Dios. Primera pregunta, y es el sexto encuentro de esta carta, es si ahora que soy salvo, pastor, ahora que tengo seguridad, ahora que si soy hijo de Dios, de verdad, ¿en qué he cambiado? ¿De verdad he cambiado? ¿Hay algún cambio físico en que necesito saber? ¿Qué tipo de cambio dice la Biblia? Y para esta respuesta aparece 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 14. Y la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son el espíritu porque para él son locura, porque se ha de discernir espiritualmente. Claro, si el hombre está muerto espiritualmente, ¿cómo puede discernir las cosas espirituales? El versículo 14 dice, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podemos discernir las cosas espiritualmente porque sabemos lo que Dios nos ha concedido. O sea, tenemos grandes bendiciones. Si tenemos grandes bendiciones y soy salvo, entonces ¿yo en qué he cambiado realmente, pastor? Entonces, en este primer mensaje del poder de Jesús, quiero recalcar algo para iniciar. Hay que primero conocer realmente qué es la salvación. Ese es el contenido importante. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por quién fui salvo? ¿Para qué yo soy salvo? Todo esto es importante para nosotros. Pero antes de conocer la salvación, antes usted debe saber lo que no es la salvación. Es como que si usted, para saber el billete que si es original, la moneda que es original, usted debe conocer también cuál es la moneda falsa. De igual manera, usted debe conocer lo que no es el evangelio, lo que parece el evangelio o lo que parece la salvación, pero no es. Porque si usted mezcla, si usted todavía está confundiendo la religión con la salvación, usted va a vivir su vida inseguro y usted va a pensar que no existe ni un cambio en usted. Por eso, ¿qué no es la salvación? La salvación no es por obras. La salvación no es algo físico solamente. Claro que puede venir después. La salvación no es porque tenga muchos conocimientos. La salvación tampoco tiene que ver si recito muchos textos bíblicos o me sé muchos himnos de memoria. La salvación es mucho más que esto. No es malo con que le digo que vaya a la iglesia, no es malo que le digo que tenga, que cante especiales, que tenga buen testimonio. Todo es importante, pero la salvación es mucho más que esto. Entonces, ¿qué es la salvación? Cuando usted llega a entender lo que es la salvación, usted podrá entender lo que es el mayor cambio en su vida. ¿Qué es lo que realmente y primordialmente ustedes han cambiado? Entonces, si somos hijos de Dios, si soy salvo y entiendo que la salvación, ¿cuál es el mayor cambio que yo tengo? La Biblia dice que es interior, que el mayor cambio es espiritual. Así que si usted tiene el mayor cambio en su vida, que es espiritual, porque no se ve a los ojos físicos, usted es salvo. Pastor, ¿cómo yo sé que he cambiado? La Biblia dice que aquellos que son salvos tienen algunos cambios, pero hablan de un cambio espiritual. Primero, usted estaba destinado en la separación de Dios. Usted estaba bajo la esclavitud y el pecado. Usted estaba bajo el dominio de Satanás. Esto no se ve a los ojos físicos, pero cuando usted llega a aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida completamente. Y si el Espíritu Santo viene a su vida completamente y vive en su vida tiene una mayor respuesta. ¿Y cuál es la mayor respuesta y bendición que cambio que usted tiene?
es el cambio espiritual, es el cambio interno. Entonces ahí vendrán los demás cambios. Antes que usted mentía, ya no va a querer mentir como antes. Usted antes se enojaba, ya no se enoja como antes. Antes vivía desesperado, ahora no vive tan desesperado. Esos tipos de cambio comienzan a venir progresivamente a medida que usted se aferra al evangelio y recibe la palabra, pero ya usted tiene el cambio espiritual. Ya usted es salvo, ya el Espíritu Santo vive en su vida. Así que si realmente Dios vive en tu vida, Dios absolutamente guía completamente su vida porque usted es salvo. Y los salvos tienen la guía de Dios, tienen la guía del Espíritu Santo, porque antes nosotros no lo entendíamos. Y la Biblia dice que las cosas espirituales no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Por eso en el día de hoy la primera pregunta es importante. Si usted es salvo, ¿usted ha cambiado? Sí ha cambiado la respuesta, pero el mayor cambio es interno, es espiritual, porque Dios es espiritual. Entonces, digamos a la siguiente pregunta. Muchos que son salvos y han cambiado espiritualmente, lo primero que realmente deben conocer esta segunda pregunta es que ahora, ¿cómo debo comenzar la vida cristiana? Pastor, soy salvo. Tal vez usted se haya bautizado y a pesar que ha tenido muchos años en la vida cristiana, tal vez ni siquiera usted sabe lo que es la salvación. Por eso es tan importante entender que la vida cristiana tiene un comienzo. Y esta vida cristiana que tiene un comienzo está en la Biblia. Juan 17, versículos 11 y 2, Cristo oró por esto. ¿Por quién Cristo oró? Por los discípulos. Cristo oró por los que habían de creer en su nombre. O sea que nosotros los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, estamos en la oración de Dios. Estamos en la mayor bendición porque somos discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo yo debo empezar mi vida? No olvide que nosotros estamos en la oración de Cristo en Juan capítulo 17. Lo primero que usted debe recordar para empezar la vida cristiana es que usted ha sido libre del pecado, libre de la maldición, libre del infierno. Eso es lo primero que en la vida cristiana usted debe saber. Sí, se tiene que bautizar. Sí, tiene que recibir estudios bíblicos. Sí, tiene que tomar algún ministerio. No, todo eso está bien. Pero lo primero que usted debe saber es que en el momento que usted aceptó a Cristo y fue salvo, el pecado original terminó en su vida. De Génesis 3 fue terminado. Las maldiciones que con eso llevaba a su vida terminó en la cruz del Calvario y usted ya no va al infierno porque usted es hijo de Dios. Con esto, la vida cristiana tiene un buen comienzo. Lo segundo que usted debe recordar es que usted debe conocer al enemigo. Esa es la vida cristiana de inicio. ¿Por qué? Porque este enemigo, Satanás, sabe que usted es salvo. Y es más, Satanás conoce sus debilidades, pero muchos creyentes no saben de la vida, no saben cuando empiezan la vida cristiana porque no le hablan de este enemigo. Este enemigo, la cabeza de la serpiente fue aplastada, sí, él fue derrotado, es un enemigo derrotado, pero todavía sigue obrando, todavía tiene poder. Pastor, como usted sabe, mire el caos que usted ve en el mundo. Por eso, lo primero que también usted debe saber es que debe conocer al enemigo, conocer sus estrategias, conocer sus métodos y conocer principalmente lo que más odia a Satanás. ¿Y sabe lo que más odia Satanás? Satanás odia cuando nosotros nos aferramos a la palabra. Satanás odia cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo. Satanás odia cuando celebramos el culto verdadero, que es estar delante de Dios. Y Satanás odia cuando nosotros evangelizamos. Esto no le gusta a Satanás. Por eso él buscará la manera de obstaculizar que usted vaya al culto, que no se aferre a la palabra, que escuche, sí, pero que no medite, es lo que Satanás no quiere, que usted ore dentro de la palabra. Y es más, lo que Satanás no quiere tampoco es que usted no evangelice. Él decía que usted no predique el evangelio. Que viva la iglesia bien, pero que usted comparte este evangelio, Satanás no lo desea. Por eso el día de hoy aferrémonos a lo más valioso, que es lo más valioso que Dios le ha dado a su vida. ¿Por qué Dios nos ha dado este evangelio? Esta es la vida cristiana. Entonces hagamos una pregunta para esta segunda encuentro. ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién es el dueño de su vida, hermano? ¿Es Cristo o todavía soy yo? O peor, ya que estoy separado de Dios, ¿es Satanás el dueño? ¿O soy yo mi vida y Cristo no? ¿O es Cristo completamente? Hagan pregunta de esto, porque Cristo no puede ser un invitado. Un invitado no tiene derecho, sino el dueño de su vida.
La tercera pregunta que nosotros queremos hacer durante esta semana es, entonces, ¿cómo se revela? Si soy hijo de Dios, ¿cómo se revela el poder de Dios? ¿El poder de Dios ya se ha revelado? ¿O el poder de Dios todavía no se ha revelado? Mateo 28, 18 al 20, Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y con esa potestad, vayan a los campos. Entonces, ¿se ha revelado el poder de Dios? Realmente, si soy hijo de Dios, quiero ver el poder, ¿cómo se ve? ¿Qué usted debe saber en esta pregunta? Lo primero que usted debe recordar, quiero hacerle esta pregunta dentro de esta. ¿Quién es usted? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿O quién soy yo? Me lo hago personalmente. ¿O quién es Jesucristo para mí? Antes de que usted quiera entender el poder de Dios y ver la revelación de ese poder, disfrute su identidad, confirme su identidad y confirme quién es Jesucristo para su vida. También debe saber cómo es su pasado. Usted, ¿cuál es su pasado verdadero? Génesis 3. Mi presente el día de hoy. Ahora soy hijo de Dios. Y mi futuro no de preocuparme porque está en las manos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios que cada día deben aferrarse a dar gracias por su pasado, que fueron sacados del problema de Génesis 3, estar disfrutando su presente y vivir seguros con el futuro. Allí se ve y se revela el poder de Dios. Así que el día de hoy, cada día entremos en la corriente del Evangelio. ¿Cuál es la corriente del Evangelio que Dios nos ha dado? Donde yo debo saber el poder de Dios. Nosotros fuimos criados a imagen de Dios. Fuimos creados en el principio con el aliento de vida. Pero la Biblia dice que en el acontecimiento de Génesis 3, el espíritu del hombre murió. Y nosotros veniendo de Génesis capítulo 3, Romanos 5:12, dice que este problema fue dado a nosotros. Y por eso estamos sufriendo Génesis 3, 16 al 20, físicamente, en el campo, con las personas, porque vino ese problema. Así que vivimos como transeúntes, como simples peregrinos en este mundo, y algún día iremos a la casa de nuestro Padre, si es Dios o si es Satanás. Lucas 16 dice que algún día todos van a morir, igual irán a la casa de su padre. Por eso Dios le pregunto, si usted es hijo de Dios, si usted muere, irá a la casa de su padre. Por eso Cristo vino, para que usted y yo nos encontremos con Dios. Él mismo vino y se hizo carne entre nosotros y derramó su sangre preciosa. Aceptar a Cristo significa creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Invitarlo a mi corazón, que venga en mi corazón, que venga a morar a mi vida. Esto es la salvación. Y aceptar a Cristo es la mayor bendición. No olvidemos que el poder de Dios es revelado siempre en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos tres batallas. Estas batallas cada día obrando. La batalla contra mí mismo. Cuando estoy en mi terquedad, yo tengo que votar todo lo que es mi terquedad, mis métodos. Esta batalla contra mí mismo solamente lo puedo ganar con Gálatas 2:20, diciendo que Cristo es mi dueño. La batalla contra Satanás, que sigue obrando hasta el día de hoy y engañando al mundo entero. Y el único método para poder vencer a Satanás es solo Cristo. El nombre de Cristo. Se quebrantan las tinieblas. Y la batalla contra el mundo, que yo no puedo vencerlo, es solamente con la guía del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. Ahí se revela el poder de Dios. Por eso podemos decir que Dios sigue obrando con su poder todos los días. ¿Y sabe cuándo se reveló el mayor poder, hermano, amigo? El día en que usted aceptó a Cristo. Recuerda Colosenses capítulo 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí no se revela el poder de Dios. Absolutamente el poder de Dios es revelado en sus hijos. Por eso debemos disfrutar el poder de Dios. Saber que ahora Él está conmigo. En el momento que fui salvo, las tinieblas y mi oscuridad fueron quebrantadas y Él obra por su espíritu todos los días. Entonces podemos llegar a la cuarta pregunta, obreros. Hay una bendición muy grande en cuanto a la oración. La bendición más grande que Dios nos ha dado a la oración es que la oración es la ciencia espiritual. Entonces Dios responde nuestras oraciones. Cuando usted ve la historia en Lucas capítulo 11 y usted lee la historia en Lucas capítulo 18, usted puede ver la importancia de orar perseverando. Entonces quiere decir que la oración es la ciencia espiritual porque Dios obra a través de la oración, obra con su Espíritu Santo. Pero no debo olvidar en esta pregunta algo. Los no creyentes también oran y los no creyentes también reciben respuestas. Porque si no recibieran respuestas, no estuvieran orando. Oran al papel, oran a la madera, oran al ídolo, oran al hierro, oran a una foto, oran a los muertos. O sea, cualquier tipo de oración
y reciben respuestas, porque si no recibieran respuestas, claro que no estuvieran orando ahí. Entonces hay que recordar esto. Los no creyentes también tienen su manera de orar, pero también reciben respuesta. ¿Y nosotros, los hijos de Dios, recibimos respuesta? Claro que sí. Recibimos respuestas porque Dios nos dice a nosotros muchas veces sí, automáticamente. Otras veces dicen no, pero igual es una respuesta, ¿no? No es no, es una respuesta. O si no, nos dice espera. No olviden algo. Satanás nunca dice espera a sus hijos. Satanás siempre le da todo a sus hijos. No importa si es para matar o para destruir o para hacer algo malo. No importa, todo lo concede porque no quiere perder a su hijo. Mientras Dios, que nos ama a sus hijos, sí nos dice espera porque sabe lo mejor para nuestra vida. Por eso debemos orar dentro de la voluntad de Dios y dentro del plan de Dios. Porque no es nuestra oración, es la oración en el nombre de Cristo. La oración tiene poder, pastor, es una ciencia espiritual. O sea, se cumple exactamente y como exactamente se cumple, obra en los hijos de Dios. Que el día de hoy reciban ustedes respuestas, reciban la gracia de la palabra a través de hoy y con la palabra estén orando. Y Dios nos va a dar respuesta cuando oramos. Hay encuentros con la palabra cuando oramos. Dios prepara el campo cuando oramos. Señor, se levantan las respuestas en el campo. Hasta los ángeles obran cuando nosotros oramos. Porque Hebreos 1:14 dice que los ministros, los hijos de Dios, los que han heredado salvación, los ángeles obran a favor de ellos. Y la última pregunta que nosotros hicimos durante estas 5 semanas, entonces, ¿desaparece la enfermedad cuando oramos, Señor? ¿Desaparece? Sí puede desaparecer la enfermedad. En Mateo capítulo 8, versículos 4 al 17, nos habla de la historia de la suegra de Pedro. Cristo vino a su casa y oró por la suegra y la Biblia dice que fue sanada. Hay que entender que sí, cuando oramos, sí Dios puede responder nuestras oraciones y cuando oramos puede haber sanidad. El día de hoy no debemos por eso olvidar algo. Solo el evangelio es todo. Solo el evangelio es suficiente. Solo el evangelio que es completo puede salvar a las personas. Esa es la promesa de Dios. En Marcos 16:15 al 20, Dios nos dice que vayamos a los campos a llevar la verdadera sanidad a los campos. Así que prediquemos este evangelio que es todo completo y suficiente y llevemos esa sanidad a las personas. Recuerden que la Biblia habla de promesas de sanidad. En Marcos 6:56, en Marcos 8:17 y en Isaías 53:5 habla de promesas de sanidad. Y en Cristo se cumplen esas promesas. Por eso cuando oramos puede desaparecer la enfermedad. Pero no podemos ser cualquier doctor. Un doctor de este mundo físicamente no entrega cualquier medicina a un paciente. Primero tiene que hacer el diagnóstico, ¿verdad? De igual manera, espiritualmente nosotros tenemos que diagnosticar cuál es la enfermedad real, por qué el ser humano está sufriendo, porque si hacemos un diagnóstico incorrecto, daremos un tratamiento incorrecto y peor será el problema. El tratamiento vendrá a ser peor que el mismo problema porque hemos diagnosticado incorrectamente. Por eso un tratamiento incorrecto puede traer mayor problema a las personas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico correcto? El ser humano está separado de Dios. El ser humano está bajo el pecado. El ser humano está atrapado bajo Satanás. Este es el diagnóstico correcto. Romanos 3:23. Y así podemos traer el tratamiento. Si no, vendrá más problemas. ¿Cuál es el método correcto de la sanidad? Es que primero la persona tiene que conocer a Cristo y aceptar a Cristo como Salvador, que es la sanidad fundamental, que es la sanidad espiritual que necesita el hombre. Y después puede venir la sanidad física. Porque ¿qué tal si la persona llega a sanar físicamente? Usted ora y sana físicamente, pero nunca ha aceptado a Cristo y vuelve a enfermar y muere, va al infierno. ¿Por qué? Porque el verdadero problema nunca fue solucionado, solamente se solucionó el problema físico. Y no olviden que el ser humano solamente quiere ser sanado físicamente. Es algo natural, porque somos físicos. Por eso el ser humano primero necesita conocer que mayor que su problema físico, si está enfermo, tiene un problema espiritual de la separación de Dios, del pecado. Y si tiene ese problema de la separación de Dios y del pecado, el ser humano va a sufrir sin saber por qué. Por eso lo más valioso que hay que darle al obrero o a la persona enferma es
el evangelio, que sean sanados físicamente, que sean sanados principalmente físicamente, pero ante todo espiritualmente. Y cuando son sanados espiritualmente, entonces puede venir la sanidad física. ¿Cuál es lo más valioso que tenemos que guiar a las personas que una vez que fueron sanados espiritualmente y cuando venga la sanidad física, que primero se aferren a la palabra, que crean la palabra, que sigan recibiendo la palabra en el culto, que oren conforme a la palabra? Es lo más valioso, que continúen en los cultos y si no pueden por la enfermedad, que sigan recibiendo la gracia y la palabra en sus casas. Por eso lo más valioso es que su vida de fe continúe firme en Cristo y cada día se aferre a esa palabra que trae sanidad a su vida y en el campo. Así pueda ser testigo del poder de Jesús. Estas 5 preguntas son importantes porque usted es testigo del poder y debe tener concretamente esta respuesta. Quiero concluir el mensaje del día de hoy diciendo, toda la humanidad, hermanos, está sufriendo bajo la autoridad de Satanás. Primero de Juan 5:19 dice que a pesar que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Si es así, Dios nos ha llamado a nosotros primero a disfrutar el evangelio. No es su vecino, no es su pastor, es usted disfruta el evangelio para entonces transmitirlo. Hechos capítulo 3, Pedro dijo, lo que tengo te doy. Pedro no podía dar lo que no tenía. ¿Y qué es lo que Pedro tenía? Se lo dio al cojo, a Cristo. Así que usted primero debe disfrutar el evangelio, usted primero debe recibir la gracia, usted primero debe entender la salvación y así pueda ser testigo. Así que hermanos, levantemos como testigos de la vida y el poder de Jesús, porque donde seamos, donde vayamos y somos testigos de la vida y el poder de Jesús, ahí estará nuestra mayor bendición y nuestro mayor respaldo. Que esas 5 preguntas del poder de Jesús puedan guiar a su vida en cada campo y en cada lugar. Disfrute del respaldo, disfrute del poder de Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Esta tarde, Señor, hemos compartido tu palabra, Dios. Obra con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que ellos puedan ser testigos, Señor, de la vida y el poder de Jesús. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias y oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.